Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al podcast de Yahis Plantil. El día de hoy vamos a platicar de todo lo que debes saber acerca de las suculentas. Y es que en México últimamente se ha visto un boom sobre la colección de suculentas. En realidad existen tantas especies que todo coleccionista nos gustaría tenerlas todas en la colección. Sin embargo, algunas veces si vamos empezando, como tú, yo he sido parte de ello, hemos empezado con las suculentas y no sabemos cómo cuidarlas. Te vamos a platicar acerca de lo que debes saber al empezar con tus suculentas. Primero, las suculentas son plantitas que tienen una capacidad increíble de almacenar agua en sus hojas. La naturaleza es increíble y ellas se han adaptado, pues la zona donde normalmente ellas crecen es rocosa, montañosa, con pocas lluvias, así que cuando llega una lluvia, ellas aprovechan y absorben todo lo que pueden en sus hojas. Es por eso que las plantas suculentas o crasas, ustedes podrán notar que sus hojas son gorditas, están rellenitas y hay algunas que incluso son bolitas totalmente. Estas plantas, al precisamente tener esta capacidad de almacenar agua, no van a necesitar muchos riegos. Entonces, ese es el primer punto a tener en cuenta. No riegues con mucha frecuencia. Normalmente cuando tenemos alguna plantita de interior que suelen ser tropicales y necesitan más humedad, pues estamos quizás acostumbrados a estar haciendo riegos muy frecuentes, quizás cada 5 días, cada 2 días, cada semana. Las suculentas no van a necesitar esa frecuencia de riegos. Siempre espera que la planta, en este caso tu suculenta que tengas, te demuestre que ya ocupa agua. ¿Cómo suele suceder eso? Normalmente se ven, espero que, bueno, si nos ves desde YouTube puedas ver con claridad. Esta planta, por ejemplo, ya se ve un poco desparramada y sus hojas se ven bastante arrugadas. Esa es una señal de que tu suculenta necesita un riego. Ellas se rehidratan y listo. Podrás esperar hasta 15 días o un mes en poder hacer el siguiente riego. Si vives en una zona muy calurosa, en donde el sustrato se seca muy rápido, quizás sí tengas que regar cada semana. Pero si vives en la zona metropolitana, por ejemplo, aquí en México o en la Ciudad de México, podrás regar hasta cada 15 días o 20 días. Sin ningún problema, tu planta podrá estar hidratada por todo ese tiempo. Otro tip más que vamos a dar aquí es el sustrato. Platicamos en el podcast anterior acerca de los tipos de sustratos. Las suculentas necesitan uno que sea bastante mineral. Vamos a necesitar tierra y perlita, tepojal o tezontle. Cualquiera de las tres opciones las podemos utilizar. La perlita se ha vuelto muy común. En lo personal, a mí me gusta mucho utilizar este material porque es ligero y, bueno, no va a añadir un peso extra a mi maceta que normalmente pues tengo regadas por toda mi casa. Entonces, por eso utilizo más la perlita. Pero también puedes utilizar tepojal o tezontle, que suelen ser más fáciles de conseguir y más económicos. Si nosotros vamos a tener una suculenta, procura que el sustrato sea mineral. Podemos hacer una mezcla de 50% de tierra y 50% mineral, ya sea la opción que tú hayas encontrado para hacer esta mezcla. Si vives en una zona en donde hay muchísima humedad y, por ejemplo, no sé, Chiapas es una opción que se me viene a la mente. Es bastante húmedo y aunque hace calor, el entorno es bastante húmedo. Entonces quizás necesitemos bastante materia mineral porque el sustrato no se va a terminar de secar muy rápido. Por eso vamos a utilizar aproximadamente un 60 a 70% de materia mineral y un 30 a 40% de tierra, ¿vale? Hay que ir experimentando un poquito con el tema del sustrato. Eso sí, nunca dejes tu suculenta en solamente tierra, jamás, porque tu planta suculenta va a sufrir daños. Las raíces pueden tener un exceso de agua y fácilmente se van a pudrir.
Entonces, esa es la razón principal por la cual muchas de las suculentas mueren, porque tienen un exceso de agua en sus raíces. Otro detalle importante es la iluminación. Ese es un tema muy largo y que platicaremos en otro podcast. Pero la iluminación en el caso de las suculentas será importante dar sol directo, así tal cual, sol directo a tus suculentas. Porque si no les damos el sol que a ellas les gusta, el sol que necesitan, empezarán a estirarse. Lejos quizás de no tener los colores con los cuales las compramos, porque ojo, cuando las compramos del vivero ellas están expuestas al sol muchísimo tiempo, pues quizás pierdan sus colores cuando llegan a casa. Pero lo que no queremos en nuestra suculenta es que se estire. Aunque no es totalmente un peligro para tu planta y ésta llegue a morir por estirarse, sí va a hacer que tanto la planta se vea estéticamente mal y que los nutrientes no lleguen de la forma correcta a toda la planta. Y también suele haber algunas raíces aéreas que atraen plagas. Entonces, lo que queremos es que nuestra plantita se mantenga compacta, que se vea así como las que tengo aquí, mira, que se vean las hojitas muy juntitas unas de otras, y eso solo lo logramos con buena iluminación. Sol directo. ¿Cuánta cantidad? En promedio de 4 a 5 horas diarias. Habrá algunas suculentas, como por ejemplo los cenecios, que suelen ser colgantes como este, conocido como el rosario, la cadenita de delfines, la cadenita de bananas. Todos los rosarios, por ejemplo, solamente ocuparán 2 horas de sol. Si las ponemos más tiempo, podrían llegar a ponerse renegridas, moradas, cafeces y de un color que no es muy agradable. Eso nos pasa también con las aloes. Así es, la sábila o aloe vera, también nos puede pasar eso. Si ves a tu aloe vera color amarillenta, roja, no es tan normal, ella debe ser un poco más verde y es que ocupa menos sol. También nos pasa con las gasterias y las jabortias. Entonces, no van a ocupar mucho sol, pero la gran mayoría de tus suculentas, como las equeverias o echeverías, también conocidas, los pachyphytum, también va a pasar con los sedum, con los graptopetalum, con los graptosedum, que son algunas combinaciones. Todas estas, las cuales veas de colores o puntitas muy coloridas, van a necesitar un mínimo de 4 horas, mínimo. Ya para que mantengan colores muy vivos, entonces sí ocuparán arriba de 5 horas al día. Entonces, ten cuidado con el sol. Todas van a ocupar sol, quizás algunas menos, quizás otras más, pero siempre, todos los días van a ocupar sol por las mañanas. ¿Por qué por las mañanas? Porque es el sol que menos quema, por así decirlo. Cuando tú sales a la calle y sientes el sol de mediodía, a veces quema bastante. Ese sol no es precisamente el adecuado. Podría ser el de las 7 de la mañana hasta las 12 o 1 más tardar. Ese sol es el que debes de darle a tus suculentas, porque si no, sí podrían llegar a quemarse demasiado. A menos que tengamos una malla sombra, si tenemos una malla sombra, entonces no tendríamos ningún problema porque estaría solamente traspasando cierta cantidad de sol. Pero bueno, en mi experiencia, yo que las tengo en sol directo, será oportuno tenerlas de 4 a 5 horas como mínimo. Esos son los 3 tips importantes para las suculentas. No riegues con frecuencia, por favor. Sustrato mineral, siempre que tenga perlita, tepojal o tezontle, cualquiera de los 3 minerales va a ser muy bueno para tu suculenta. Y tercero, que tengan buena iluminación, mucho sol directo. Y si tú dices, no tengo dónde ponerlas, me encantan las suculentas y quisiera tenerlas y empezar a coleccionarlas, bueno, en tal caso puedes utilizar también grow lights o luces de crecimiento que ya están disponibles en muchas tiendas que puedes comprar especialmente para tus suculentas. Ese también será un tema diferente para otro podcast hablando acerca de las grow light, pero son otra opción. Claro que puedes tener tus suculentas y tu colección dentro de casa. Y como último tip, las suculentas suelen florecer bastante durante primavera, verano e incluso en otoño.
algunas veces incluso en invierno, eso es sorprendente. Esta no me ha dejado de florecer, por ejemplo, este Pachyphytum, pero cuando llegue la floración siempre revisa que no tengan plagas. La cochinilla algodonosa y en este caso el pulgón, que es el favorito para las floraciones, sí van a poder llegar a nuestras plantitas si tienen floración. Revísalas simplemente, que no vaya a haber por ahí alguna plaga, estate al tanto. Y cuando tu plantita esté floreciendo, te recomiendo estar abonando. Solamente abona tu suculenta cuando esté en floración. Si quisieras que vaya creciendo más y bueno, quieres reproducirla y tener bastantes suculentitas, bueno, en tal caso quizás quieras abonar cada mes, pero eso va a cortar el ciclo de vida de tu suculenta porque pues la estás acelerando o haciendo que crezca a un ritmo más rápido. Pero sí te recomendaría que cuando ella esté floreciendo hagas algún tipo de abono, ya sea con humus de lombriz o algún fertilizante, para que tu planta no vaya a desgastarse demasiado. La floración suele desgastar bastante a cualquier planta y eso también incluye a las suculentas. Entonces, si no queremos que se desgaste mucho, hay que estar abonando o de plano, pues cortar la floración. Sin embargo, habemos muchos que disfrutamos de la floración de nuestras suculentas, así que bueno, en tal caso vamos mejor a hacer un abono durante ese proceso. Espero que estos tips te hayan ayudado. Recuerden que pueden contactarnos en Instagram y Facebook para saber más acerca de suculentas o plantas de interior. Y si tienes algún pendiente por ahí con una planta que anda medio moribunda, bueno, podemos echarte la mano y enviarnos un mensajito con fotito para que sepamos qué problema tiene tu plantita. También estamos en YouTube, entonces aquí en YouTube puedes suscribirte y puedes darle clic a la campanita para que así tengas las notificaciones de los próximos videos que iremos sacando. Nos escuchamos y vemos en el próximo podcast. Bye.